Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. La sociedad robó tu espiritualidad desde tu infancia. Naciste en una tierra de abundancia, donde lo que aparenta es lo único que cuenta, donde se cree que lo material es lo único real y no hay nada más tras tu cuerpo vacío. Rayos, truenos, nubes, viento y frío, rocas, metales, barro, vegetales y hueso y carne que son el desafío en este mundo sombrío donde no se halla explicación a la vida. En este planeta nuestra guarida que puede ser destruida por culpa del imperialismo, la avaricia, el egoísmo, el abuso e incluso el inconformismo. La explotación del corazón de la humanidad, de la tercera esfera que será y que de sus ignorantes habitantes, entes inteligentes, conscientes y pensantes, seres con poder, espíritu cegados por él, falso poder, dinero. Olvídate de la moneda, que la riqueza espiritual es lo único que queda en el sendero de la eternidad. Eres un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal. Entre tú y tu espíritu hay mucha distancia, no más rancia, vagancia ni ignorancia hacia tu propia persona. Venga, reflexiona, que sé que sabes que hay poder en ti, solo tienes que despertarlo, experimentarlo y controlarlo. Los más grandes placeres son descubrir tus capacidades y poderes, averiguar quién eres. Creer es crear, o sea, hazte la idea de que creas lo que crees y con fuerza lo deseas, pronto lo posees. Sé inteligente, no solo desees, también siente. Amigo, amiga, controla tu mente, esto es el secreto, la ley de la atracción para ser concreto. El reto mental es elemental para controlar tu potencial, así que añade coraje en tu equipaje para este largo viaje y explora tu verdadero ser sin demora. Medita y redita tus valores y creencias, crea tus oraciones y sentencias, frases que te ayuden a mejorar y orar y obrar en consecuencia con tus ideales. Sé y sabes cuánto vales y aún más de lo que imaginas. Busca la habilidad de estar en tranquilidad, controla tu respiración, lenta y con convicción, dominarás cualquier situación, verás que crecerás y serás capaz de más de lo que te propongas. Vive en paz y haz lo que sientas, el momento es el ahora y el lugar es aquí, el poder está dentro de ti, somos parte del cosmos, es por eso que hay un universo denso inmerso en ti. Mira en tus adentros, son tus aposentos, tus cimientos, tu verdadera esencia, tu conciencia, tu ser algo trama, la llama de tu alma acude a la llamada, la palabra es mi arma, calma, absuelvo mi karma, libero mi alma. Mírate al espejo y ten fe en quien tienes enfrente, eres un ente que siente la fuente, hazte fuerte al verte que tienes la suerte de despertar tu potencial espiritual y vencer a la muerte. Despliega tus alas, Cesvila dirigiendo la orquesta, versión boceto 0.0. Ahora, buenas tardes a todos los de Plural 21, a la gente que no es de Plural 21, a la gente de Paradigma Consciente. Buenas tardes a todas, soy José Luis. Tenemos aquí a Franju. Buenas tardes, Franju. Franju Serra. ¿Qué tal, José Luis? Perfecto. Todo perfecto, Franju. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Pues muy agradecido de estar aquí invitado. Y pues contento, agradecido, aprendiendo un poco a usar las tecnologías. Estábamos ahora haciendo movimientos. Ahora mismo tengo dos ordenadores, porque con uno te estoy viendo a ti y con el otro estoy viendo las preguntas. Yo estoy igual, aquí con el portátil, con el móvil. Hola Luisa, hola Josef, hola Geston. Buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí con Franju para hablar de las 5 leyes biológicas y cómo las
cómo nos están jugando en estos momentos. Franju, Sí. explica para los neófitos, para la gente que no sepa de qué son estas 5 leyes biológicas, de dónde salen y qué son. Pues vienen de la comprensión de los descubrimientos del Dr. Hammer. El Dr. Hammer tiene varios alumnos, varios discípulos, y siempre lo que ocurre cuando hay un gran pensador, intelectual o alguien que hace alguna aportación importante, suele luego haber diferentes vías, porque así como un árbol tiene un tronco y luego se va ramificando, lo mismo pasó con el doctor Erickson, Milton Erickson, y con Hammer pues ha habido diferentes corrientes, y las 5 leyes biológicas es una que Marco Pfister, Luis Felipe Espinosa, el doctor Luis Felipe Espinosa, Nicolás Barro en Alemania y algunos alumnos de ellos estamos continuando lo que el doctor Hammer descubrió. En realidad es un conjunto de principios y conocimientos acerca de cómo funciona nuestro organismo, cómo se activan y se desactivan lo que podemos llamar enfermedades, y cómo nuestra percepción es la puerta de entrada, de salida, de incrementar o de reducir lo que llamamos síntomas y enfermedades, ¿no? Nuestra percepción y nuestra manera del mundo. A grandes rasgos yo lo definiría así en las 5 leyes. Vale, entonces Hammer, ¿qué encuentra? Lo que descubre Hammer es la relación que hay entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Él llama la tríada psique-cerebro-órgano, que es que toda... voy a cerrar cosas que están haciendo ruido ahora, perdón. Espera, yo también, porque oigo ruido por la ventana. Me voy a hacer como un pollo. Pero a mí no se entra el ruido tampoco. Lo que Hammer descubre y nos lega es la relación que hay entre nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, la percepción del estrés y los cambios fisiológicos que hay en nuestro organismo y también en nuestra conducta. Hay una parte avanzada que se llama constelaciones cerebrales, que no son las mismas de Hellinger. Son conjuntos de conflictos que tenemos en el cerebro, conjuntos de maneras de ver el mundo que se solapan, y dependiendo de qué tan dramáticamente veamos algo y depende de qué tan aferrados o qué tan separados o cuanta más o menos importancia le demos a cosas, más o menos vamos a activar, a sufrir o a tener conductas también más o menos ajustadas, ¿no? Vale. Entonces Hammer lo que hace es encontrar 5 programas o 5 leyes que nos ayuden a interrelacionar cómo está un organismo a qué inputs emocionales ha recibido, ¿no? ¿Sería esto? Sí, sí. Vale, ¿y cuáles son estas 5 leyes? La primera nos habla del origen de lo que llamamos enfermedad, que es una activación de algo que percibes y que te agarra desprevenido y que en realidad no sabe. Hammer le llamó DHS a eso. Es una activación realmente que se produce en 3 niveles: el cerebro, el órgano y el tejido, y una orden cerebral, pensamientos psíquicos, cambios en el organismo y a veces también cambios en la conducta, ¿no? Entonces, la primera ley nos explica cómo se activa lo que hemos llamado enfermedades. Hammer más adelante también descubre en la quinta, perdón que haga este pequeño brinco, la quinta ley nos explica que las enfermedades no son lo que eran, sino que son programas biológicos. Entonces, la primera nos explica cómo se dispara un programa biológico, cómo se activa. La segunda nos explica que vale, todos entonces, espera, para la gente que no... ¿Y cómo se activa? ¿Ha de ser por sorpresa cuando sucede algo que te pilla por sorpresa? Te pilla por sorpresa, normalmente no sabes cómo reaccionar ante eso, y eso es lo que hace que el organismo active ese estado de alerta. Y la segunda ley, si te parece, lo que nos
lo que enuncia es que tenemos 3 fases, muchas veces se hablan de 2, pero mi manera de ver Hammer es que hay 3. Una es una fase de estrés, que estamos alterados con manifestaciones conductuales de estrés, de estado de alerta. Si es mantenida mucho tiempo, se producen cambios orgánicos también. Si solamente es mantenida muy poco tiempo, pues nomás hay un cambio conductual, pero a su vez hay una orden cerebral. Ese cambio conductual hace que las cosas que estén en el entorno, yo interactúe con ese entorno de manera diferente. Y la segunda fase, cuando el estrés, cuando esta fase de alerta se termina, solamente se termina si la situación la percibimos ya de diferente manera. Todo el tiempo que yo tengo un problema y percibo ese problema, mi organismo está en alerta, no puedo dormir, estoy constantemente, mis pensamientos están enfocados en eso. Entro en la fase restaurativa solamente cuando o algo en el entorno ha ocurrido que hace que yo me relaje, la situación ya cambió porque cambió allá afuera o porque cambió aquí adentro. Cualquiera de las dos es posible y se puede llegar a esta segunda fase por éxito o por fracaso. Eso algunas corrientes no lo contemplan tan minuciosamente. O sea, yo puedo luchar y tener una combate de boxeo y puede terminar y voy a descansar, haya ganado o haya perdido la batalla, pero ya entro en una fase de restauración. Vale, esa es la segunda. Pongamos un ejemplo, ¿vale? Para que la gente que no sabe nada de Hammer ni de las 5, o sea, yo voy al trabajo y voy un día normal y de golpe mi jefe me dice, ven al despacho. Oye, al finiquito, a la calle. Ven al despacho, te vamos a despedir, no sé qué, tú estás en estado de alerta y puedes estar en estado de alerta. La primera ley te dice, si te pilla por sorpresa algo, vete con cuidado que como entres en alerta, la estás liando. Algo se va a activar, se pueden activar. ¿De qué depende la intensidad? Depende de tú cómo lo percibas, de lo que pase al entorno, de si te ayudan o no te ayudan, de si tú lo hablas o no lo hablas. El modelo es muy amplio, muy grande. Entonces, ¿cuándo se termina ese estado de estrés? Cuando el jefe te dice, no, ¿sabes qué? Ahí vamos a despedir los otros, pero tú te quedas. Bajas. O tú encuentras otro trabajo. Sí, o tu hermano te dice, ¿sabes qué? Te contrato en la empresa mía y ya está, fin del problema. O llega un amigo y te dice, oye, toma por sacos, relájate 2 años de paro y de aquí 2 años te espabilas, ¿no? Así es. Cuando se soluciona o por fuera o por dentro, el estrés ¡pum! se va. Y entras en una fase restaurativa. Esa duración de esa fase restaurativa es proporcional al estado de estrés que has estado, a la intensidad y a la duración. No te recuperas en el mismo tiempo de correr 100 metros lisos que de correr una maratón. Ajá. Entonces, es lo mismo. Después de esa segunda fase hay una tercera, que solamente es notoria en casos donde ha habido muy fuerte activación y muy fuerte la fase restaurativa. A veces quedan tejidos cicatriciales y eso es importantísimo porque a veces hay falsas enfermedades, porque tener un tejido cicatricial no es tener una enfermedad. Por ejemplo, la mastopatía fibroquística, no estoy hablando de todos los casos, pero hay casos de mujeres que simplemente tienen tejido fibrosado en el pecho, tienen nódulos ya fibrosados con su calcio ahí bien asentadito. Cuando ahí tenemos calcio en algunos tejidos es porque pues, se deposita ahí con el tiempo. Es como el óxido. Si tú ves algo súper oxidado, sabes que ya tiene mucho tiempo. Normalmente las cosas nuevas no están oxidadas. Si tú tienes cosas así de metal, de hierro, lo mismo pasa con algunos tejidos. Cuando hay calcio así asentado, depositado, pues ya es evidencia de que eso ya es antiguo, ¿no? Entonces, distinguir esa tercera fase para mí es importantísimo porque hay personas que tienen tejido cicatricial y es una cicatriz. Si tú te caes de joven y te haces una herida en la ceja, cuando la herida es fresca sale sangre, cuando está en la segunda fase sale una costra y en la tercera te puede quedar una cicatriz de por vida y no necesitas ni cuidarla, ni monitorizarla, ni estar preocupado de que empeore, porque ya es un proceso consolidado. Entonces esa es la tercera fase que algunas escuelas casi no la contemplan, pero que en mi manera de entender las 5 leyes es vital. Entonces sería una primera fase
de estrés, de hola, que me ha dicho que me despide, una segunda fase, donde tú dices, bueno, pues ya encontré otro trabajo, me chupo 2 años de paro y ya me preocuparé más adelante, o que el jefe reacciona, te tira para atrás y dice, oye, no te preocupes. Entonces, en función de cuánto hayas sufrido con el susto, tienes la segunda fase, ¿no? Donde es el la fiebre, el cansancio, no te apetece nada, estás enfermo en casa. ¿No? Esto sería una gripe. Sí. De, qué estrés, me relajo, gripazo. Esas fases puedes tú pasar de una a otra en cualquier momento, entre comillas, porque si tú estás en la fase curativa, relajándote, en la restaurativa, y otra vez te viene tu jefe y te dice, no, ¿sabes qué? ¡Pum! Te puedes meter otra vez en la primera y puedes entrar. Y hay casos que entran y salen y salen y entran, y eso también es otra categoría que algunas escuelas no contemplan, pero que es importantísima contemplar, que se llama recidiva. Cuando entras de la primera a la segunda a la primera, y te gustaría llegar a la tercera, pero a veces las personas ni saben que existe la tercera, ¿no? Entonces la tercera puede ser cicatricial, con restos cicatriciales, o simplemente cicatricial sin ningún resto si no ha tenido la magnitud suficiente, ¿no? Vale, vamos a la tercera ley entonces. La tercera ley, hay una frase muy sencilla que nos puede servir de recurso mnemotécnico para memorizarla, y la escuché, creo que a Itziar Orube, que se dice, hay crecimiento y crecimiento. Esa frase, si nos acordamos de ella, es así como hay crecimiento y crecimiento. Hay crecimiento y crecimiento. Ver, lo que descubre Hammer es que el cerebro y las capas embrionarias y los tejidos, todos se subdividen en 2 grandes categorías. Órganos controlados por el cerebro antiguo, paleoencéfalo, y órganos controlados por el neoencéfalo o cerebro nuevo. Entonces se da cuenta de que todo tejido de nuestro cuerpo pertenece a una de esas 2 categorías. Todo. Tenemos órganos que en fase de estrés crecen tumor, bolita, nódulo, y en fase restaurativa, la segunda, si están los microbios de nuestro organismo, por eso es tan importante conservar nuestra microbiota. Si están los microbios, se comen las células solamente de ese tumor, nódulo o tejido, y lo que descubre magistralmente Hammer es que la curación del cáncer son nuestros propios microbios y están en nuestro interior. Entonces, las células del cerebro antiguo solamente, en fase de estrés crecen tumores y tejidos, en fase de solución los microbios las degradan, hongos y micobacterias, y en la tercera ya puede quedar lo que llaman tumor benigno. Cuando encuentran a alguien un tumor benigno, simplemente ha pasado por este proceso. O sea, a veces quedan... Cuando estaba el sujeto con el susto que hemos dicho, ¡ay, que van a despedir! Crece, en esa fase crece. Ahí el tío entra en estrés y se le disparan las tiroides, por ejemplo. Sí, las tiroides son endodérmicas, entonces, tienen ese patrón. El tío se pone nervioso y la tiroides empieza a crecer. Sí, eso sería una persona que tiene preocupación para que el tiempo pase más rápido, tiene alguna urgencia a un nivel muy visceral. Porque y entonces el endodermo esto, mientras es una el sujeto no pare, la que tiene urgencia. Crece, ¿no? Sí, exactamente, va creciendo. Con el rollito de, ¡ay, ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Necesito encontrar otro trabajo. La tiroides va creciendo. Sí. Y cuando pasa Cuando pasa la segunda fase, porque ya se resolvió la situación temporal de preocupación, y estoy hablando a un nivel muy arcaico, no es tan intelectual, es muy vivencial, porque el endodermo y las capas del cerebro antiguo son muy, muy viscerales. Si ya están los microbios, entran en la fase restaurativa, que comen solamente, de toda la tiroides, solamente se comen los nodulitos. El trocito que creció. Sí, un tejido que antes era sólido, resulta que llega un momento que tiene líquido en su interior. Un quiste es un tejido que hay líquido en su interior. En la epicrisis, que ahora no hemos hablado de ella en la segunda fase, pero en la epicrisis se drena ese tejido y luego queda hueco y vacío. Yo en algunos casos les explico a las personas que tú puedes tener una uva que está sólida en su interior, en una fase se va licuando y luego en el final una pasa, aquí en México les llaman uva pasa, en España también se llaman pasas. Una pasa tiene un tamaño mucho más reducido, está ya
mucho más arrugado y está vacío en su interior. Las personas que les encuentran cavernas, hay mujeres que tienen cavernas mamarias, ya han pasado en esa fase. O sea, las cavernas son las es el evento cicatricial de la tercera fase. Entonces, tener cavernas en el pecho, pues ni van a crecer. Para que crezcan tendrías otra vez que vivir una situación y crecería otra en otro tejido. Esa ya fue y ya vivió. Entonces, por ejemplo, si hay alguna mujer que nos está oyendo, le interesará. Sí. ¿Qué tipo de historia tiene que pasar? ¿Vale? ¿Qué estrés tiene que pasar un sujeto para que luego, al final, algo en el pecho te empiece a crecer debido a ese estrés? Va. Que luego vaya a dar lugar a una caverna. Sí, aquí no te puedo dar una respuesta única porque depende del tipo de tejido, porque con este modelo sabemos que cada tejido está controlado por un área del cerebro, cada tejido pertenece a una de estas dos categorías. Solo hemos hablado de la primera ahora. La primera es, hay crecimiento y crecimiento, sí. Estamos en la tercera ley. La tercera ley, voy a recapitular. Tercera ley, tenemos paleoencéfalo, que funciona así. Que sería el ejemplo que hemos mencionado ahora, ¿no? Sí, ahora no entro en capas embrionarias para no hacer mucho... Vale. Trato de agarrar lo mínimo para luego cada quien pueda expandir y estudiar más, ¿no? Entonces, el cerebro nuevo, el neoencéfalo, funciona al revés. Primero se reducen los tejidos y luego crecen para rellenar los huecos. Osteoporosis, algo poroso, es algo que tiene hueco, es la fase de estrés del hueso, que hay pérdida de sustancia, descalcificación en los huesos, atrofia muscular en el músculo. Entonces sería, cuando una persona tiene osteoporosis, ostras, ha entrado con un susto, con una historia que no se esperaba, ha entrado en estrés y el resultado de ese estrés es que el hueso se empieza a deteriorar, ¿no? Exacto. Vale. Cuando la persona pasa a la segunda fase por algo interno o por algo externo, que ya se puede relajar, entra en una fase curativa donde esa osteoporosis, esa leucopenia, que a veces es disminución de los glóbulos blancos o leucocitos, pasa a... Si antes en la fase de estrés se reducían los tejidos, ahora se reproducen para rellenar esas necrosis, úlceras, huecos, descalcificaciones. La leucemia está en esta fase y es una fase curativa. Hammer lo que describe también es todas las leucemias están en fase curativa. Tenemos crecimiento y crecimiento. Entonces, no entremos ahí. Alguien que tiene leucemia, tú no puedes agarrar un tumor de leucemia porque son más células más leucocitos, más glóbulos blancos en toda la sangre, pero no puedes agarrar. Si agarras un tumor y lo enseñas así, es de otra cosa, no es de leucocitos. Es de cerebro antiguo. Sabemos que en el cerebro nuevo lo que se llena, el crecimiento viene en fase curativa. Algunas escuelas decían, bueno, estás en fase curativa ya. No, las fases curativas se tienen que supervisar porque en cualquier momento puedes entrar otra vez en fase de estrés. Que estés en fase curativa no significa que sigas toda la vida ahí. Entonces es importante ver porque podemos entrar y salir, entrar en cuestión de instantes, minutos y segundos, porque ¿de qué depende? De nuestra percepción. Entonces, y que luego habrán fases curativas de estas que te puede dar, no sé, una febrada, ponerte a 43 de fiebre, y como no haya un punto de supervisión de alguien que te baje la fiebre, aunque sea con friegas de alcohol o algo así, que no es, ya está, venga, túmbate y a descansar, hay que supervisar eso. Claro. Porque se puede desmadrar y te puede matar. Con este modelo de las 5 leyes también hay algo muy interesante, que mi manera de entender esto, y voy a compartir un curso próximamente, es que Hammer siempre, y también estudiando con otros maestros me di cuenta de eso, Hammer y todos los grandes maestros, hay cosas que están implícitas en su obra, pero no las han explicitado. Hay cosas que Hammer sabía, decía y hacía, pero no les puso su momento, su lugar. Una de esas cosas es la conducta. En las constelaciones cerebrales sabemos que tenemos la conducta, que es un elemento importante del modelo, pero en la primera ley no se habla de la conducta. Explica qué es una constelación. Bueno, espera. Explica qué es una constelación familiar para quien nos esté viendo. Cerebral. Una constelación familiar.
Sí, no hay problema. Una constelación cerebral es un conjunto de activaciones en el cerebro que te hacen que tu conducta sea diferente. Por un ejemplo muy cotidiano, si mamá tiene un problema por resolver y viene su hijo, ay, mamá, jugamos, responde de una manera. Pero si esa misma mamá tiene 57 problemas y va el hijo con lo mismo y dice, mamá, ¿podemos jugar? La madre, su conducta es muy diferente. Si tú recibes una llamada y te dicen que bla, 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 acaba de morir, entras en estado de alerta y te puedes ponerte a correr, te puedes agarrar el coche e irte corriendo a donde tu conducta cambia en función de tu manera de percibir la realidad. Y en función de qué tantas situaciones adversas percibas. Entonces, las constelaciones cerebrales se estudian en el modelo de Hammer, pero la primera ley no habla de la conducta. Habla de psique, cerebro y órgano. Y párale de contar. Para mí hay 5 dimensiones. El entorno no se habla, pero cambios en el entorno que no dependen ni de mi psique, ni de mi cerebro, ni de mi mente, también ejercen un papel y también modelan y hacen cambios en todo el sistema. Y la conducta depende de si yo me superaltero o me siento y me pongo a meditar o haga lo que haga, genera cambios en todo el sistema, cualquiera de esas 5 dimensiones. Entonces, leyendo a Hammer... Las 5, perdona, que ya que... Sí, las 5 es entorno, para mí en ese orden, porque el entorno está ahí fuera. El entorno, luego mi percepción... No es una dimensión como tal, pero la percepción forma parte de la mente. Yo así la llamo, la clasifico. Entonces, a través de la percepción, pues se perciben de una intensidad o de otra las situaciones que ocurran en el entorno y puedo percibir algo que ocurra, puedo hacer una activación o se pueden activar varias cosas a la vez. Si te despiden, a lo mejor... piensas que no han respetado tu identidad, a lo mejor sientes que te va a faltar el alimento y si tú percibes esas 2 cosas a la vez... Te va a pegar bronca la mujer. Sí, o sea, te puedes desvalorizar, que eso va a los huesos. Entonces, ante un mismo evento, ¡plam!, se pueden disparar 2 o 3 cosas o muchas más a la vez. Y tú puedes resolver unas y otras no. Y cada una va... A su ritmo, según como tú percibes, según lo que hables, según lo que te digan. Entiendo yo que cuando tú tienes el impacto de ¡a la calle! ¡Que te despido! Claro, si se te activan, pongamos por ejemplo, ¿vale? El miedo a pasar hambre. Ya verás cuando llegue a casa mi mujer la que me va a liar. Y el no valgo me han echado, que se te ponen las 3 cosas. El no valgo me han echado porque me lo merezco. Entras ahí, es que soy un gilipollas, que fíjate, todo esto es por mi culpa, yo no valgo para nada. El otro es, ya verás, ahora mi familia se me va a comer con patatas. Y el otro es, tengo que buscar otra cosa, Cada cosa de estas activa una zona del cerebro, entiendo, ¿no? Exactamente. Y cada zona del cerebro va a un órgano diferente. Sí, y tú puedes resolver unas cosas y otras, unas sí y otras no. O sea, se activan todas varias a la vez y luego cada una va en función de cómo tú percibes. A lo mejor tú de no valgo para nada se recupera más rápido si tu esposa te abraza, te dice que sí, que si tu esposa te hace una contención, puede que eso baje de intensidad, pero la identidad con el jefe no, porque el jefe no te ha respetado como tú sentías y una cosa está activa, la otra no. Cuando entendemos la complejidad del modelo, nos damos cuenta de que cada órgano va por separado, porque se activa de manera separada, porque está controlada por áreas cerebrales diferentes y porque tú puedes hacer cosas que agraven unas, suavicen otras, suavicen muchas a la vez, agraven muchas a la vez y es así como cuanto más conocemos el sistema, mejor entendemos su complejidad. El problema es que ha habido escuelas que han reducido muchísimo y toda esa complejidad se ha perdido y lo que hacen ya es una versión tan pobre y tan reducida que se pierden la sustancia más importante a mi entender, ¿no? Entonces, si quieres, podemos retomar, bueno, las 5 dimensiones para... La percepción. La percepción en realidad no es una dimensión como tal, sería la puerta de entrada y de salida, yo la pongo en la mente, porque es...
Entonces, para mí es entorno, la mente, y la mente hace que tú percibas de una manera u otra y luego cerebralmente se activen unos focos. El cerebro yo le llamo el conjunto de órganos que están en la cavidad craneal, esa es la tercera para mí. La cuarta son los tejidos. Perdón, la cuarta sería, en orden, sería la conducta, porque súper rápido, sale más rápido la conducta que cambios en los tejidos. Te llaman por cualquier situación, la conducta sale en los segundos y un tumor no te sale en segundos. Entonces, serían esas 5, las repito: entorno, mente, que lo percibe, cerebro, tejido, perdón, conducta y tejido. Conducta y tejido. Entonces, la primera ley de Hammer, Fran Juserra, pone esas 5 dimensiones. Hammer del testamento de los 80 o de los 90 habla de psique, cerebro y órgano. Y así pasa con muchas cosas, que Hammer, la primera ley, la segunda es una continuación de la primera, la tercera es una continuación de la segunda ley. Y retomando otra vez la tercera ley, que es hay crecimiento y crecimiento, no es lo mismo un tejido que crece en fase de estrés y puede crecer y crecer y crecer hasta que no entres en la fase curativa, la fase segunda. No es lo mismo ese crecimiento que el otro. O sea, el otro crecimiento es de relleno de tejidos que antes habían sido reducidos de tamaño. O sea, ante el estrés, por ejemplo, la tiroides crece. La tiroides crece. Y ante el estrés, los huesos se degradan, se pierden Entonces, sustancia. cuando sales del estrés, la tiroides se reduce por microbios. Hasta que queda la pasita esta de que hemos hablado la pasita, antes. Y en el otro grupo, en el neoencéfalo, pasa al revés. Antes había disminución de tejido, ahora se rellena el tejido y sabemos que los microbios en este segundo grupo, en el neoencéfalo, no degradan tejidos. Lo que hacen es ayudan a la reconstrucción. Los virus, Hammer pone en tela de juicio su existencia y pone en tela de juicio que sirvan para contagiar. Ahora, no hemos citado la cuarta ley, pero ya estamos en ella, porque la tercera es, si tenemos estas fases, estos dos grandes grupos, cerebro antiguo y cerebro nuevo, ¿cómo responde cada tejido? Ante el estrés. Cualquier tejido de nuestro cuerpo es de esas dos categorías. En las fases... Entonces, para que la gente nos entienda, ¿vale? Mientras está en estrés, la tiroides empieza a crecer y te dicen, ahí tienes un tumor en la tiroides. Y te engancha el médico que tú estás ahí pillado por el estrés. Empiezas a decir, no duermo, te vas al médico y el médico te dice, mira, ves, tienes un tumor en la tiroides. Sí. ¿Vale? Porque estás ahí. Sin embargo, si lo haces en los huesos de no sirvo, sí, sales del estrés y entonces ¿qué sucede? Si sales del estrés, entras en una fase restaurativa donde el hueso se genera mucho dolor porque en este grupo hay un grupo de tejidos del cerebro nuevo que se hinchan en fase restaurativa. Los grandes hinchazones, si te haces un coscorrón o lo que sea, ¡pum!, se superhinchan, sí. Pero no tienes un tumor, no es que te hayan crecido, es una hinchazón. Lo mismo pasa en el hueso, que se hincha, y el periósteo, que es una capa que revuelve los huesos y es muy, muy sensible, por toda esa expansión del tejido, duele. El tejido óseo no duele. O sea, lo que duele es el periósteo, es el que recibe y canaliza el dolor, la sensibilidad. Entonces, en el tejido osteoarticular y muscular hay dolor, sobre todo en el hueso, son dolores fuertes. Tener dolor no significa que las cosas vayan mal bajo esta perspectiva, pero lo que sí pasa es que si tengo un dolor muy, muy, muy fuerte, puedo por miedo activar otras cosas y por inseguridad. Y también lo que tú comentaste hace unos instantes de que voy al médico y me dice que tengo un cáncer o un tumor en las tiroides. Tenga o no tenga yo eso, si me dan esa noticia yo puedo activar miedo a la muerte. Si activo miedo a la muerte, aparte de lo que tenga en la tiroides y aparte del curso que lleve la tiroides, que va por cuenta propia, también se me puede activar el pulmón endodérmico. El pulmón endodérmico aparecen
también unas bolitas que van creciendo. Y no crecen porque la teoría, una de las hipótesis de la medicina alópata es que las células cancerígenas de la tiroides se fueron al pulmón y por ahí hicieron sus desmadres. Pero nunca se ha encontrado, lo que decía Hammer, células cancerígenas de un tejido viajando a otro tejido. Jamás se ha encontrado una célula de un tejido ajeno a otro, y cuando te sacan el nódulo que tengas en el pulmón, encuentran que es de células de pulmón, de alveolos. No encuentran células de tiroides en el pulmón. No encuentran una tiroides metida en un bronquio. No tienen lanchas así como para navegar de un lugar a otro. No tienen sistema de propulsión. Las células no se suben a una lancha y se van de un tejido a otro. Ni tienen patas. Entonces, si quieres, pasamos a la cuarta ley, porque la cuarta ley es esa misma segunda y tercera, pero bajo la lupa de qué ocurre a nivel microbiano. Lo hemos estado diciendo desde el principio, solamente es darle esa categoría de decir, a ver, en el cerebro antiguo crecen algunos tejidos, incluso crecen la misma cantidad de células con la misma proporción de microbios, para que en la segunda fase la misma cantidad de microbios y de células están a la par y esa misma cantidad se encarga de degradar esa otra misma cantidad. Entonces, todo está perfectamente calculado. Equilibrado. Una cosa muy bonita que me gusta hablar cuando hablo de las 5 leyes es la medicina alópata era un poquito un caos, con todos mis respetos, y Hammer va y encuentra un nuevo orden a esas cosas. En la segunda ley, algo bien bonito que dicen es que en medicina se estudian cosas diferentes. Tú puedes estudiar un tumor pulmonar de alveolos pulmonares y puedes luego, en otro capítulo en medicina, estudiar tuberculosis pulmonar. Y así lo que explican algunos divulgadores es, si en medicina alópata hay 1000 enfermedades, Hammer descubre que solamente son 500, porque cosas que se estudiaban de manera aislada, separada, descubre que son lo mismo en fases diferentes, controladas por la misma área cerebral, vividas por la misma persona que en una fase está con una enfermedad y en otra está en otra enfermedad. El ejemplo que has dado de tengo la tiroides, me dicen, uy, que tienes un tumor de tiroides. ¡Pum! Entras en estrés y empiezas a hacer bolitas en el pulmón. Sí. ¿Sí? Y te dicen que se te ha ido el cáncer al pulmón. Sí. Metástasis, entonces una tuberculosis sería que se te ha ido ese miedo a la muerte. Exactamente. De hecho, las bolitas. De hecho, eso es lo que ha pasado a nivel histórico en muchos países en guerra, países y épocas, cuando toda una población, independientemente del lugar y del momento histórico, cuando una población está en guerra, tiene miedo a morir. Claro. No todos, unos sí, otros no. Unos están sembrando sus papas bien tranquilos y a gusto en el campo, les importa un bledo todo, santo remedio, dicen aquí, porque no vives eso. Y otros, los que están en su casa así, ¿me va a caer una bomba encima o no? Pues sufren ese miedo a la muerte. ¿Qué ocurre cuando termina la guerra? Y la gente sale y las noticias, tú tienes una corroboración real de que has sobrevivido. Entonces, entras, no por aquí, sino por allá, por lo que ocurre en el entorno, entras en la fase restaurativa y todo miedo a la muerte que haya activado pulmón endodérmico, todo entra en tuberculosis pulmonar siempre y cuando estén los microbios. Entonces, la tuberculosis pulmonar, hay gente que muere también en la fase curativa. Si tu estrés ha sido muy, muy alto, el organismo tiene sus límites. Hammer no nos dice, uy, aprendan mis leyes y sean inmortales. Hammer se murió, todos nos vamos a morir, nos podemos morir sufriendo más, sufriendo menos. Creo que Plural tiene una charla muy bonita de Germain, ¿no? Sobre el bien morir y el bien vivir también. Jesús García Blanca y Abraham Navarro también tienen una conferencia que dieron en algún lugar no sé si del sur de España, no recuerdo si es Andalucía o que se llama, son consejos para el bien vivir,
Bien nacer, bien vivir y bien morir. No tiene ese título, pero es muy, muy bonita, de años atrás. Y entonces la cuarta ley, lo que descubre Hammer es que los microbios también están en esas dos categorías. Unos en fase curativa, fase restaurativa, degradan lo que antes había crecido. Que sería la tuberculosis, ¿no? Cuando se comen las bolitas, te dicen, no, tienes tuberculosis y son microbios que están comiendo las bolitas. Entiendo, ¿no? Sí. Y otros tejidos, otros microbios se encargan de reconstruir los tejidos que antes habían sido degradados en la fase anterior. Pon un ejemplo de esto. El ejemplo es lo que llamamos virus. Hay un artículo que escribí y que se publicó en la revista 511 Magazine, que es mi propuesta de cómo deberíamos llamar a los virus. Ajá. Virus significa veneno, sí, en latín. Entonces, ¿qué es un virus? Pues nos dicen que un virus es material genético, código genético, ADN o ARN. Voy a usar una metáfora porque son muy buenas las metáforas para entender cosas. Es semen. O sea, material genético. Semen. El semen es material genético a otra escala. Un renacuajo. Sí, sí. A otra escala, nada más. Envuelto de proteínas o lípidos. Eso es un virus. O sea, ¿material genético es veneno? ¿Desde cuándo? También hay gente que les llama excreciones. O sea, yo voy al baño y pues lo que excreto sería muy... Dicen que fisiológicamente generar y producir semen se requiere un montón de materias primas químicas de nuestro organismo. Entonces, a ver si lo puedo explicar sin enrollarme de más. En la cuarta ley sabemos eso que te estoy comentando, que se reproducirían los microbios, ayudarían a restaurar tejidos. Algo importante es que el virus no es un microbio porque no tiene vida. El semen o ADN envuelto en proteínas, llamado virus, no tiene vida propia. Así tú sueltas ahí, o cualquier persona suelta su eyaculación y ni sobrevive, ni muta, ni tiene todas las propiedades catastrofistas. No se reproduce, ni se alimenta. No, ni busca contagiar otras células para seguir existiendo. También aquí en México nos dicen que sobrevive no sé cuántos minutos en tus manos. ¿Y cómo va a sobrevivir si no está vivo? Ni come, ni se reproduce. En mi artículo lo que le digo, le llamo es que es una carta de amor, porque la carta está escrita, está envuelta en un sobre, va de una persona A a una persona B, la persona B la agarra, la abre el sobre y la lee. Algo así pasa con las células, porque dicen que es algo interior de la célula y que manda un mensaje. Sabemos que en la piel, epidermis, en fase de estrés se ulcera, como el sol. Cuando tú tomas el sol, se ulcera tu piel, no lo notas, es asintomática en esa fase, al día siguiente se hincha, se regenera la piel y todos esos huecos que hemos hablado, que había huecos en una fase y rellenos en la otra. ¿Qué pasa con la epidermis? Pues se cae la piel antigua, la piel muerta, y sale luego una nueva piel por debajo que ya está creciendo desde antes de que se caiga la nueva. Qué curiosidad que los virus, si es que llamándolos de otra manera, a mi juicio, sea material genético. No será, y es una hipótesis mía, no será que las células cuando están en esa fase dicen nos tenemos que reproducir, mandemos señales, material genético para que sea recibido y ¡pum! Mitosis y se rellene ese tejido que antes había sido ulcerado. Eso ahora lo explico así tal cual, pero la gente que lleve tiempo estudiando las 5 leyes, la gente que lea a Hammer se va a dar cuenta que en esa segunda fase solamente los microbios, los que hemos llamado virus, están presentes en el ectodermo, que son las capas más externas, y también los conductos. Y en la fase anterior han sido
ulcerados, algunos tejidos, en la fase 2, que es en la que están presentes y más activos, hacen un desmadre o simplemente están mandando mensajes de reproducción. Entonces, mi propuesta es llamarle carta en griego es epístoli, y para mí tiene más sentido. También cuando se viraliza un contenido, lo que te gusta, lo ves, te gusta y dices, bueno, lo voy a compartir. Se está usando la palabra viralizar, pero viralizar, si la tradujéramos en castellano... Venenizar. O sea, me encanta este video, ¿sabes qué? Se lo voy a venenizar a mi amigo para que le llegue todo el veneno. Estamos usando un lenguaje muy belicista, muy catastrofista, y no nos damos cuenta. Si usáramos la palabra epístoli o compartir o mandar o cartear, algo que me gusta, tiene más sentido que yo lo comparta que no que yo lo venenice. Muy agudo, ¿eh? No, pues gracias. Entonces mi propuesta es llamarlos epístolis, cartas o cartas de amor, porque en su interior tienen código genético y probablemente ayuden a la reproducción celular. Esa es mi hipótesis. Esa es la cuarta ley, ¿no? Que los microbios actúan. Las bacterias también tendrían esa misma función. Entonces, los virus participarían en tejidos que están gestionados por la corteza cerebral, ¿no? Sí, exactamente. O sea, cuando veamos un virus tenemos que pensar en que es la corteza cerebral la que está involucrada. Sí, yo estoy tratando de yo en mi propia mente y en mis cursos y en las cosas que haga, tratar de usar un lenguaje lo más apegado a mi manera de pensar. Porque hay una frase que me iluminó, que está en una serie que está subida en YouTube, que se llama Y la cabra tira pa'l monte. Ajá. Y bueno, no conozco el autor, pero es súper bonita. Entrevista a gente que de la ciudad se va al monte a vivir. Ajá. O que ya viven en la naturaleza. Sí, hay un señor que dice... que dicen ahora. Sí. Muy bonita esa serie. Son entrevistas y hay varias temporadas y me gusta un montón. Una frase que dice un señor ahí es: si no hablas como piensas, acabas pensando como hablas. Wow. Entonces, a mí me interesa eliminar virus de mi vocabulario y empezar a usar otras palabras. ¿Y entonces la palabra para virus sería epístola? No, esa es mi propuesta, pero tu propuesta a falta de propuestas. Yo invito a la gente que busque otros nombres. Yo predico, predico con el ejemplo. Me gustaría llamarlos así, cada quien llámelos como quiera. Si hay autores muchísimo más calificados que yo, que los ha de haber, que acuñen otro nombre menos venenoso. Hablaremos con Carmen Huertas a ver qué propone ella, que es su especialidad. Muy bien, súper. Entonces, ¿Y la quinta ley, Franju? Sí, la quinta. La quinta ley, lo que descubre Hammer es que todo tiene su sentido en cada una de las fases. Se le llama quinta esencia también, porque, bueno, Hammer, aparte de ser investigador, y partes de su obra están bañadas de pasión, amor a la filosofía, al pensamiento, Bueno, era licenciado en teología también. Teología, estudió teología. Entonces, la quinta esencia es algo que en alquimia se habla de que hay 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua, y el quinto es el que lo une todo. Es el éter, el arjé, llamado por también los griegos, creo, el prana, el chi, la energía orgónica de Reich, no sé, o sea, yo estoy hablando ahora así. Lo que descubre Hammer es eso, le llama la quinta ley o quinta esencia, porque descubre que hay un sentido biológico en todos los procesos. ¿Cuál es el sentido biológico? Si quieres vamos a usar la glándula mamaria de ejemplo. Si yo soy una mamá de la especie que sea y mi cría está lastimada, ha sufrido un accidente, me genera todo eso una preocupación por la integridad de mi cría, y esa preocupación por la integridad de mi cría, esa percepción, es una percepción, según el nivel de intensidad, según si estoy muy o poco preocupada,
va a haber una orden en mi cerebelo, aquí atrás, que es del cerebro antiguo, que va a hacer que crezca glándula mamaria. Si la situación dura mucho, va a crecer más. Si nomás dura horas, no, porque no hay el tiempo suficiente. Y me crezca más glándula mamaria, y la glándula mamaria tiene una función, que es producir más leche. Si mi cría está lastimada y yo estoy preocupada por su integridad y mi organismo me provee de más leche, ¿tiene una utilidad o es un error? Tiene una utilidad. Entonces, si sigue aumentando mi preocupación porque mi cría sigue cada vez peor, voy a producir mucha más leche. Todo eso es, el sentido biológico es regresar, ver todo lo que hemos estado hablando y darnos cuenta de que es útil y tiene propósito. Y esto en filosofía de la ciencia se le llama teleología, que es la utilidad que tienen las cosas. El doctor Máximo Sandín dice, a ver, un pájaro, usa ese ejemplo, no me lo invento yo, hablando de la teleología, dice, un pájaro agarra ramas por ahí y construye un nido, y no construye un nido por error. Tiene un sentido, tiene un fin, tiene un propósito. Eso es la teleología, el propósito que tienen las cosas que se dan en la naturaleza. Entonces, la quinta ley es darnos cuenta de ese propósito que tiene, que en una fase me crezca la glándula mamaria, que en otra fase, cuando ya no la necesito, se reduzca por microbios, que los microbios estén ahí en ese preciso momento y que actúen en ese momento y no en otro, y que estén los microbios en la misma proporción que las células que han crecido, y que el resto de glándula mamaria, que no es el tumor o que no es el nódulo, esté intacta, estén los microbios, pero no esté la infección. También es una palabra que habría que eliminar o... Franju, ¿y qué sentido tendría? Renombrar. ¿Cuál sería la teleología ¿Sí? de una osteoporosis? La osteoporosis es, mira, te voy a poner otra metáfora. Tú llegas, compras una casa y está súper deteriorada. A veces es mejor derrumbar para volver a construir que construir sobre lo que no tiene buenos cimientos. La osteoporosis o el reducir el tejido ha servido también a otras especies. ¿Has visto alguna vez una serpiente que se disloca la mandíbula y puede tragar lo intragable? Porque la mandíbula no le cabe el ratón o la cabra o no sé qué. Entonces, destruir tejido óseo o muscular para luego reconstruirlo es una capacidad que tienen algunas especies y también nosotros, pero ya en menor escala, de no soy apto para hacer esto, no soy apto de poderme tragar esto tan grande, me desvalorizo, entro en una fase de reducción del tejido y esa reducción del tejido me permite mayor flexibilidad, la rigidez no me permitiría tragarme esto. Entonces la serpiente, cuando mentalmente dice no puedo, todo el rato que dice no puedo, se está activando y está empezando a reducir los tejidos musculares o óseos probablemente también. Y eso no es un error, eso facilita y posibilita que ¡plac!, te desloques. Al final es una medida de supervivencia. Sí, te disloques la mandíbula, ¡plac!, te tragues ahí la cabra entera y luego ¡pum! Y luego empieza ya la fase restaurativa y en esa fase puede doler la mandíbula. Y no es un error. Las fibras musculares pasa exactamente igual. La gente que va al gimnasio va a romper y destruir fibras musculares porque sabemos que para que crezcan primero hay que destruirlas. ¿Eso serían las agujetas? Sí, exactamente. Las agujetas es la corroboración de que ¿Y por qué no duelen? El sentido biológico, la quinta ley, sí, nos explica también por qué no duele en una fase y por qué sí duele en otra. Si yo soy un hombre de las cavernas que está luchando contra una fiera para que no se coma a mi familia, yo estoy ahí luchando y pegándome de golpes y me arañan y rompiendo fibras musculares y todo, y en plena batalla se me rompen fibras musculares y otras muchas cosas más. Si me dolieran ahí... Claro, no dejas de luchar. Dejo de luchar, me comen, bye, fin. Pero hago toda la lucha, sobrevivo y sobrevive mi familia, llego a la cueva...
Y ahí, Ahí es donde te duele todo. ahí te sientes, algunos lugares dicen tullido, tupido, aporreado, no sé, y luego la hembra de la manada, hombre, ahora te duele, ¿cuál machote tú? Aquí ahora, pues sí, es necesario, en esas fases es necesario relax, descanso, no mover ni un dedo, todo. ¿Por qué? Porque en esa fase el organismo necesita, estamos otra vez en la quinta ley, reposo, porque las fibras que se han roto ahora se necesitan reconstruir, porque necesitamos quietud. Claro, entonces, Si hay imagina. demasiado movimiento en condiciones extremas, Ujú. estoy hablando muy exagerado, el tejido óseo, si se rompe el periósteo por alguna razón y se puede convertir en un sarcoma, que es hueso que está creciendo O hacia fuera afuera. del hueso, pero en condiciones normales no pasa. O sea, el hueso, si se rompe la orden cerebral, crece y puede crecer en lugares inadecuados y probablemente y estoy también ya muy en mi rollo, Ujú. una posibilidad de que esto no ocurra es dolor. O sea, ¿Es? ¿te duele? Ah, que ni toques ahí. Sí, de que descansa, tómate tu tiempo Claro, y... entonces, imagínate que yo hago una osteoporosis. Que no Sí, valgo, no valgo, no valgo y hago una osteoporosis. Y en un momento determinado dices, hombre, pues sí que valgo. O porque el sí. entorno ha cambiado, porque tú te has dado cuenta de historias. Entonces lo que te pasaría luego que sería que, uff, qué dolor, qué dolor, qué dolor. La Entonces, segunda fase debido... es uy, 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 qué dolor. Probablemente, aparte de la osteoporosis, habría otras cosas extras añadidas. En la fase Bueno, pero para hacerlo inicial, fácil, para que la gente nos sí, no, entienda. no, solo como apuntes que Ujú. pueden ayudar, creo. En la fase inicial, también junto con la osteoporosis, podría haber disminución de bueno, de glóbulos blancos y otras disminuciones. Bueno, pero básicamente Sí. En sería... fase curativa te dolería y tendrías leucemia. Y La entonces dirías, leucemia, claro, pero entonces cuando tú has estado diciéndote no valgo, no valgo, no valgo, hay un momento que dices, hombre, pues sí. Ahí de golpe empieza a dolerte el cuerpo y volver a caer en no valgo, no valgo, no valgo, porque ahora estoy tullido, que no puedo ni moverme, y ya la has liado parda, porque ya entrarías en las hay, recidivas que decías antes. hay casos que pasa eso. Conocer esto. ¿Qué pasa cuando la gente va al gimnasio y luego tiene agujetas? Conoce el contexto. Tú vas, haces así un montón, o la gente así, frikis de gimnasio, mi respeto, no es no más así, bueno, Ujú. hablando cómicamente, pero Sí, sí. van, llegan a su casa o al día siguiente, les duelen las abdominales y hasta sonríen. Es ¡Ah, cómo estoy! Que no me puedo ni mover. Y sí, me encima se estoy ríen, poniendo es verdad. más fuerte, está bien. ¿Qué ocurre? Hay un síntoma y lo interpretas positivamente. ¿Por qué? Porque conoces el contexto, sabes de dónde viene, no está bañado por la incertidumbre, no está bañado por el... No estoy leyendo nada Bueno, luego, tranqui. de los Voy a comentarios. Estoy viendo recargarme. aquí a ¡Ah! Guillemoten, hablando de la quinta esencia. Pero acabemos lo de los 5, que yo creo Sí. que Bueno, a la gente que no tenga ni idea le puede ir de sí, me coña. perdí, pero bueno, lo que pasa con la Sí, entonces osteoporosis o con estábamos hablando cosas de la tratadas, recidiva esta, de, ¡guau! No sí, valgo. es súper importante si tienes este concepto Sí, de exacto, que lo de las agujetas que decíamos. Que sí, cuando cuando me tú, duele, hay si tú síntomas entiendes del dolor de dónde viene, te relajas. que relajas. O sea, bueno, puedes no relajarte, pero puedes al menos, sí, en realidad sí te relajas porque lo que importa es la percepción. Si yo percibo algo de manera positiva, la tengo más ganada que si lo que sea lo percibo de manera negativa. Te curas de la osteoporosis, entre comillas, curas, bueno, pasas a la segunda fase, te duele un montón, si tú conoces esto y dices, bueno, me duele, pero qué buena noticia, porque ya veo que estoy en esta fase, tomas cosas que te ayuden a bajarte el dolor, eso también es bien bonito. Algunos hamerianos radicales están en contra de tomar todo, Ostras, pero y, cuando si y yo he visto en las algún cinco leyes trombonoseo, vemos que es mejor a veces tomar algo, bajar la intensidad y no activar segundos, terceros o cuartos cosas que, a ver, es como una partida de ajedrez. En una partida de ajedrez
sabes que alguna pieza vas a tener que sacrificar. No, nadie en su sano juicio pretende hacer un jaque mate sin que le mate ninguna pieza. Entonces, tomar o no tomar, ya no somos radicales de no tomes nada, no, tú con todo y rechaza todo porque tú puedes, porque sabemos que sin remedios se puede, claro que sí, pero es dificultad extrema. Algunos pueden hacerlo, algunos pueden aguantar el dolor como supercampeones y otros necesitan ayuda. Inflamación de periostio, aguantar eso es duro. Como lo tengas que hacer a pelo. También hay fármacos que si la cosa está muy dura, tampoco sirven. Pero también hay posibilidad, por ejemplo, el cannabis y sustancias psicoactivas a lo mejor hace que... te hacen cambiar de plano, ¿no? Y el dolor sí, te hace disociarte, irte a otra dimensión un rato y a lo mejor el dolor no te duele porque estás anestesiado. Por eso, ¿O la morfina, por ejemplo, serviría? Sí, pero creo que es muy contraproducente porque creo que relación de beneficio y no beneficio, creo que está ahí cuidado. Entonces, todas esas cosas, cada vez hay más posibilidades y nos abrimos a ver que cada persona use lo que necesita, lo que quiere, lo que piensa, para no satanizar nada, ni tampoco alabar un único remedio, porque bajo esta concepción entendemos qué cosas sí funcionan y en qué fase, qué cosas son contraproducentes en otras fases, y también la temperatura. Sabemos que la fase primera, la de estrés, es fría, es de estrés, la segunda es caliente, y también saber eso, hay mucha cultura popular, conocimiento popular que tenemos. Si tú estás muy, muy adormilado, que sería la segunda fase, y tienes que despertarte súper rápido, una ducha de agua fría te quita todo el sueño de encima, porque tú estás en una fase caliente y te metes frío, en todo el organismo y ¡fum! Lo mismo pasa al revés. Si una persona está en un estrés brutal, no puede dormir, está con 1000 preocupaciones, métete en una sauna un par de horas y ¡pua! Todo el calor, si estás en una fase muy fría, muy de estrés, hay personas te aplatanas. Sí, y te duermes, porque el calor relaja, el frío estresa. Y todo eso es la segunda ley, fase fría, fase caliente, que se puede aplicar a muchas cosas, ya sea la temperatura. Este ejemplo es la temperatura en esta fase, ayuda a bajar. Si tú estás muy, muy, muy estresado y te metes más frío todavía, a lo mejor te estresas aún más. Y a mí me gusta proponer que cada quien estudie, analice y pruebe. A mí me pasó algo muy curioso, que cuando estaba un día con una fiebre que pensaba que duraría un montón, lo normal es, ponte cosas frías. Pero yo ese día sentía la necesidad de taparme aún más, que sería contra lógica de todo. Yo desde pequeño me decían esto, Me decía, mi abuela me metía en la cama y me decía, ¡ahora tápate y suda! Entonces, yo ese día estaba en una casa ajena, además, quedándome a dormir, y me tapé muchísimo más, y ya tenía mucho calor y tenía mucho más, y ¡fum! Pasó muchísimo más rápido de lo que imagino que hubiera durado. Mi percepción es subjetiva, no puedo decir si fue de verdad que se aceleró o no, no lo puedo decir, pero me funcionó aplicar más calor en la fase caliente. A alguien le puede servir bajar si está muy, muy difícil. Yo siento que en esto y en muchísimas cosas hay que escucharnos a nosotros mismos. Si tenemos esta información, se nos abren un montón de abanicos y posibilidades, y no hay una ABC para todo el mundo. Hay unas pautas generales, pero luego hay que particularizar. Pero luego tú vívelo, siéntelo, pregunta a la persona que lo está viviendo si le apetece más frío o calor, o si le apetece más marihuana y irse de este dolor insoportable. Claro. Entonces, las 5 leyes nos abren todo este panorama, tocando un poco la realidad actual. Cada persona, el COVID, mucha gente les pregunta, a ver, COVID-19, cada persona vive cosas diferentes. Yo no sé si
si esto ha sido aislado o no, si existe o no el virus cartita de amor, virus barra cartita de amor. No sé si tenga todas esas propiedades de Transformer que dices que tiene. O sea, el lunes entrevistamos a Jesús García Blanca. Sí, lo escuché, estaba. Se ha tomado la molestia de buscar si existe el aislamiento. Sí, y mandaron a la OMS y a otra universidad. De la cartita de amor esta que llaman COVID. Y claro, dice, oye, entonces, que no existe. Que no hay un artículo que describa eso. Sí, ¿qué pasa? Que exista o no exista, lo que sí existe es la percepción de cada quien. Uh-huh. Correcto. Y lo que también sabemos es que el tálamo es un órgano, o es una parte del cerebro que cuando se activa consigue resultados impresionantes porque te da superpoderes. O sea, tú ves una mamá uh-huh. que se le mete al hijo debajo de un camión o un autobús o lo que sea y no hay nadie más, esa mamá entra en un estado súper de alerta, probablemente en el tálamo atrapada, tu criatura atrapada sin salida y tú así súper... Y tu súper mega nivel de estrés hace que constelaciones en el cerebro se activen, que son estados muy alterados de conciencia, liberen sustancias así importantísimas en el torrente sanguíneo y ¡fum! Levantes una furgoneta camión, y saques al crío debajo. Saques a tu cría y en condiciones normales ni el hombre más fuerte del mundo hace eso. ¿Qué pasa si a ti o a cualquier persona te dicen tienes COVID, estás aquí encerrado, ya no vas a ver nunca más a tu familia? O bueno, no sé, lo estoy exagerando un poco. Uh-huh. Te encierran en un lugar, todo el mundo te ve así, con trajes de astronauta, y tú ibas por algo y pum, te encierran ahí. O sea como sea, si tú activas tálamo o cualquier persona activa tálamo, se puede morir en cuestión de horas o minutos. No porque el tálamo sea un error de la naturaleza, sirve, pero a ver, toda esa superenergía, si tú no la canalizas, te acaba por consumir. Claro. Y hay muchas personas que mueren o han muerto por tálamo. Porque el tálamo sería el máximo nivel de estrés posible, el máximo nivel no, sería un tipo de estrés que se puede vivir a baja intensidad y a alta también. Y a alta intensidad lo que hace es focalizar el uso de la energía de tu cuerpo en un objetivo concreto. Hay un calor interno, es el único programa que en fase de estrés genera calor, uh-huh. El único. Que yo sepa, el único. Yo lo sé, ya hay cosas que sé desde hace poco. Uh-huh. O sea, estudiar las 5 leyes no es, bueno, tomé un cursito y tomé los 3 niveles hace 10 años. Eso para mí no es estudiar Hammer, porque va expandiéndose el modelo y estudias con A, B, C y D y aprendes cosas de A, B, C y D y descubres cosas de Hammer que a los demás se les habían olvidado porque B lo dice y luego vas a Hammer, lo lees y dices, ah, sí. Entonces, para mí es algo que no acaba, estudiar Hammer y continuar explorándolo. Y hay un libro que lo voy a tomar aquí. Tranqui. Mira, veo aquí mientras lo buscas, Luisa Romero dice, para estas sutilezas personales la homeopatía es maravillosa. Pues Luisa, a ver. Este libro de Vitus Droscher, Vitus Droscher es etólogo, estudia el comportamiento animal y en este libro Sobrevivir habla sobre el estrés en animales y comenta un experimento un poquito radical con ratas que hace, creo que es un alemán. Mete ratas que sobreviven 80 horas nadando. Pueden nadar de un lugar a otro, tienen 80 horas de resistencia. Las meten en una como bañera, algo así, con las paredes lisas, las tiran ahí. Y las meten el experimento se llama Sobre la Esperanza. Las tiran ahí y en 15 minutos mueren de pánico porque tratan de salir, el lugar es cerrado, pequeñito, tratan de salir, resbala, la pared, la salida está muy alta y en 15 minutos mueren. Se pueden morir y no es por desgaste físico de nadar, porque duran 80 horas.
Si hacemos una regla de 3, no la he hecho, pero invito a cualquiera a hacerla. 80 versus 15 minutos, habría que multiplicar 80 por 60. 80 por... Bueno, no soy muy bueno en cálculo mental, pero si haces la regla de 3 del porcentaje... 4.800. Sí. 4.800 es a 15. Si se hiciera la regla de 3, dices, no, pues y conociendo las 5 leyes sabemos que es muy probable, yo no les he hecho escáneres cerebrales a Que a esas las ratas ratitas en se ese les estado de activara el pánico, tálamo. es muy probable que hayan activado el tálamo. Lo curioso es que ese experimento lo replican y luego le tiran a otras ratas, porque esas ya mueren, les tiran una tablita a los 5 o 6 minutos, les tiran un tronquito de madera, se suben al tronquito de madera, descansan un rato, se lo quitan. Esa rata ya tiene en su mente la posibilidad de que Ahí a tronquito. de que puede que caiga otro tronquito. Esa rata tiene esperanza y esa rata muere en 80 horas, Wow. no en 15. Hostia, qué bueno. Entonces, el tálamo... Enseña el libro otra vez, que ese libro está en plural, yo lo he visto en plural este libro. Este libro, esto que explico de la rata está en algunos textos en internet, si lo googlean, ahora no encuentro es en las primeras páginas. Rudolf Bills, Mainz Rudolf Bills. Experimento de las ratas del profesor Bills, B-I-L-Z. ¿Qué pasa? Luego en este mismo texto explican y dicen, bueno, entonces la esperanza, limitar, reducir o borrar la esperanza a alguien es sumamente peligroso para la supervivencia. Con Hammer sabemos que muy probablemente sea el tálamo el responsable de que se mueran tan rápido. Si tú, y aquí también te dice, este mismo libro te dice, en ese mismo, o sea, cita este experimento y te dice, el estilo de vida actual, si te limita la esperanza, tu trabajo, esto, aquello y lo otro, y entras en una situación muy estresante, a lo mejor, porque la etología, que es el estudio del comportamiento, a veces hace paralelismos entre los animales responden así ante el estrés, los seres humanos responden de manera muy parecida. Bueno, somos humanos, somos animales. Sí, entonces aquí llega a la conclusión y dice, si esto pasa con las ratas, ¿no puede pasar también con seres humanos? Y cuando le das a alguien un diagnóstico terrible y se siente atrapado y sin salida, que esas son las palabras que usó Hammer para el tálamo, puedes activar el tálamo y te puedes romper el cristal y salir corriendo del hospital y salvarte, o puedes comportarte bien, vivir todo ese súper pánico, porque hay gente que lo describe. En el libro, en el video de Lua de Lua con Alicia, o más bien de Alicia con Lua, de Elisa mató a Ruth, se explican los últimos momentos de Ruth, de que siente así mi interpretación bajo el modelo de las 5 leyes es que Ruth activó el tálamo. Y que dice que el Ruth al final... Se siente con una súper desesperación, que no sabe, siente esa misma adrenalina que te hace levantar un camión y sacar a tu hija, pues, la siente probablemente, o sea, yo remito a que la gente lo vea, es muy duro de ver, o sea, a mí me lo recomendaron y tardé mucho tiempo en verlo porque dije, bueno, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces lo vi y ¡pum! Yo ahí veo el tálamo, cada quien puede ver lo que quiera, pero yo ahí veo el tálamo y el tálamo hace que te vayas. Y es una manera de irte y bueno, pues cada quien va a tener la suya. Entonces, para responder un poco, bajo todo este criterio, bajo todo este análisis de las 5 leyes, cada caso deberíamos revisar qué síntomas tiene, porque sabemos que son áreas diferentes del cerebro, que cada área y cada síntoma y cada cuadro es complejo y tiene probablemente cosas en una fase, cosas en otras. Puedes hacer intervenciones que haga que solucione unos síntomas y a su vez unas órdenes cerebrales y otras no.
la doctora Lisdero de Argentina entrevistó a un payaso o clown de hospital con un trabajo súper elegante y explica, una de las complicaciones que sabemos en esta medicina es los túbulos colectores renales, que cuando está en activo eso, cualquier programa que entre en solución se queda en una curación estancada que no avanza. Explica a la gente que nos oye lo que es esto del programa de los colectores. Sí, se llama también pez fuera del agua o prófugo, son los nombres así más metafóricos que se les da para entendernos, pero cuando una persona se siente desarraigada, abandonada o fuera de su lugar de tranquilidad, de seguridad, gente entra en ese estado cuando entra en un hospital, retiene líquidos y muchos programas en la fase, al inicio de la segunda fase, eliminan líquidos. Entonces, imaginaros una casa con el drenaje tapado y tú te sigues duchando, sigues yendo al baño, el caos está asegurado si eso sigue tapado, porque vas al baño, sigues duchándote, no te das cuenta los primeros días, pero métele días, meses, semanas o años y llega un momento que nadas en lo que te bañaste y tienes la taza del baño y en todo. Lo que bañaste, en lo que cagaste, si lo que sube el nivel, a lo mejor el agua puede hacer un cortocircuito si pega en los circuitos. Bueno, el caos está asegurado. Ajá. Lo mismo pasa en nuestro organismo, algo parecido. A mí me gusta mucho usar metáforas como esto, que esto es una metáfora, porque ayuda a que la gente que no conoce todos los elementos más o menos se haga una idea. Entonces, con los túbulos colectores activos es como si tuviéramos un tapón en el drenaje. Y todo lo que sea que va por muy buen camino está obstaculizado. El organismo necesita drenar y no puede. Las personas que se hinchan... ¿Qué orden es la de que has dicho? De pez fuera del agua, ¿no? Cuando te sientes pez fuera del agua o prófugo. También le llamaban prófugo porque es cuando si alguien sale de la cárcel y se va corriendo, se siente inseguro en todos lados y es un poco eso, sentirte que no estás en tu medio, que no estás en tu lugar, que no estás en confianza. Fuera del agua, sí, porque no estás en tu medio. Sí, exactamente. Y el prófugo entonces, cuando lo mismo. Tienes eso activo, cualquier cosa que tú soluciones queda en una solución bloqueada, porque los tejidos de las personas a veces se les superhinchan. Si destapas ese tapón en la cañería o destapas el prófugo, ¡fum! A veces orinan cantidades... ¿Y qué decía el payaso al hilo de esto? El payaso lo que hacía era, y se han dado cuenta de que cuando los clowns van a los hospitales a hacer reír a la gente, cuando tú te ríes, te meas a veces de la risa. Uh-huh. No todas las meadas de risa son eso, obviamente. Sí. Pero la insuficiencia renal es eso también, es ese mismo programa. ¿Qué ocurre? Que cuando están así con ese tapón orinan muy poco o casi no orinan y lo que estamos descubriendo, lo que se está descubriendo es que hay maneras muy simples que no habíamos contemplado para solucionar problemas muy complejos. Te pueden dializar, Hammer también decía, te puedes meter en una piscina o bañera y recrear el ambiente ideal, salino, el agua de mar. Si tú metes a una persona en agua de mar o en una bañera que recree el mar, tu animalito interno, todos nuestros jugos líquidos internos son, la mayoría de ellos, de pH alcalino y son salados, las lágrimas son saladas, bueno. En fin, si tú metes otra vez al pez dentro del agua, se relaja. Puede que se relaje, puede que orine y puede que ¡fum! Todo lo que está atorado, bloqueado, se libere. Eso es lo que, y Hammer lo tiene por escrito, la recomendación esta del agua. Y lo que está descubriendo, o esta otra posibilidad, es hacer reír mucho a la persona, humor, bienestar, porque fisiológicamente la risa es una posibilidad, no digo que todos los casos, pero ha habido casos que sí han podido relajarse, cambiar su estado de percepción, porque otra vez esto es lo mismo, es percepción. Claro, entonces la risoterapia a gente que tiene colectores podría con risa liberar y mearte de la risa. Qué bonito que se puede.
Esas posibilidades las estamos explorando ahora. No busques en el testamento de Hammer si los payasos te pueden ayudar con colectores, porque Hammer no lo descubrió, pero ahora estamos los demás empujando, lo que dicen algunos autores, las fronteras del modelo. Hay radicales que quieren que no, que pues todo lo que hagas después de Hammer ya... Entiendo yo que yo me he encontrado con algún radical de estos que no, es que Hammer no lo dijo. Hostia. Bueno, paciencia. Si tuviéramos que utilizar los primeros coches que se diseñaron, que no hubiéramos añadido novedades al diseño de coche, estaríamos todavía con tartanas. Claro. Yo entiendo que Hammer abrió una puerta y que ahora lo que hay que hacer es entrar en esa habitación y conocer la habitación que hay tras esa puerta. Claro, y explorar la casa entera y luego a lo mejor salir fuera de la casa, no sé. Oye, Ericsson, cambiando un poquito de tema, para que no nos quede, porque llevamos 1 hora y 20. Ericsson, que lo he visto ¿qué pasa? en las letritas estas que han salido al principio. ¿Quién es Ericsson y qué explica Ericsson? A ver, yo llego a Ericsson gracias al doctor Luis Felipe Espinosa, que es, su página se llama Conciencia Bio. Bueno, antes ya me había llegado, pero no le había hecho el mismo caso. Ya pasan estas cosas. Entonces, pongamos, por ejemplo, que Hammer es la estructura subyacente de lo que nos ocurre, pero Ericsson, sin conocer esa estructura, hacía magia. Magia, estoy hablando metafóricamente. Milton Erickson es un psiquiatra, estudia primero psicología, luego hace doctorado en medicina, es médico sin haber estudiado medicina, pasando por psicología, pero eso no demerita nada su trabajo. Le tocó él vivir en poliomielitis de pequeño, no poderse mover, ver a sus hermanos cómo crecían, observar muchísimo, y empezó a tratar de hacer movimientos, no podía, entonces los empezó a hacer visualizando y empezó a poder restaurar su propio movimiento. Y fue una persona muy, muy observadora y muchas corrientes psicoterapéuticas actuales son herederas de Ericsson. Muchos autores coinciden que el principio de utilización es uno de sus elementos estrella, que consiste en utilizar lo que tienes a tu alrededor para el fin terapéutico que sea. Hay, por ejemplo, un caso descrito de que Ericsson lo visita un señor que está en silla de ruedas desde hace años, súper malhumorado, quejumbroso. Su esposa le tenía que ayudar en un montón de cosas y aún así él estaba maldeciendo a la vida, maldeciéndose a sí mismo y a la esposa. Y Ericsson, una de las cosas que hacía era hablar el lenguaje del otro. O sea, si tú le dices al otro, ay, pobrecito, no sé qué, no va a servir de nada. Le tienes que decir, oye tú, pobre imbécil, por poner un ejemplo. Vale. Por poner un ejemplo. No todo tiene que ser así. No todo tiene que ser así y también se puede lograr con otras maneras. Pero en ese caso, Ericsson, ¡pum!, dice, yo creo que eres incapaz, solamente podía mover un poquito la cabeza y un dedo. Y Ericsson lo retó y le dijo, yo creo que puedes mover la cabeza y el dedo y ni siquiera eres capaz de eso, porque estás tan en... Bueno, le dijo así unas cosas, lo retó y le dijo, a ver si eres capaz al menos de, en tu rato libre, como ni siquiera tienes cosas importantes que hacer, prueba de hacerlo, pero pues no sé ni siquiera si seas capaz de probarlo. Le manda así todo el reto, regresa un año después, ya con una movilidad impresionante, porque lo que pasó es, antes no intentó moverse. Y si no lo intentas, su estatus y ahí se quedó. Si no lo intentas, no haces nada. Entonces, al intentar mover el primer dedo, sintió como cosquillitas o calambritos en el segundo. Luego ya podía mover los dos y sentía calambritos en el tercero y bla, 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 bla. Llegó un momento que ya tenía otra movilidad y Ericsson luego le deja, en la segunda sesión, que creo que fue un año después, le dice, bueno, ahora vas a pintar una cabañas de estas de Estados Unidos, no sé si son de madera o no sé muy bien qué sea, pero pintar, así, o con brocha y todo, ¿no? Y el tipo encabronadísimo, ¿cómo voy a pintar yo una madera? Y acabó pintando una madera en no sé si 3 semanas, luego el siguiente reto era pintar un dúplex y tardó 1 semana en pintar un dúplex. Un tío que iba en silla que estaba en silla de ruedas y que
Si Ericsson no mete esa llave en la cerradura y no clac, abre a esa persona, no contándole, sino recetándole. O sea, Ericsson era un mago porque conocía las estructuras o imaginaba, sabía lo que sí funcionaría o intuía y te recetaba tareas, te decía cosas que te volaban la cabeza o te hacían cabronar con un fin, con un propósito. ¿Y qué pasa? Que algunos estamos explorando Hammer, pero usando técnicas ericksonianas. Porque Hammer es el mapa. Hammer nos explica cómo funciona nuestro cuerpo, qué se activa, de qué manera, en qué fase, todo de nuestro cuerpo. Pero luego, tú puedes tener el mapa, pero luego necesitas andarlo. Tú andas caminando. El tema de Hammer precisamente es que Hammer te dice, oye, las cosas funcionan así, flash. Ahora yo te digo cómo funcionan las cosas y tú compóntelas como puedas. Entonces, el propio Hammer a veces usó remedios conductuales. ¿Te acuerdas que hemos comentado que en psique, cerebro y órgano no está la conducta en la primera ley? Pero en mi manera de explicar Hammer ya estoy incluyendo la conducta en la primera ley. Hay un caso de Hammer que está en el testamento, lo puede leer quien quiera y buscarlo, de un muchacho que tenía crisis epilépticas por las noches, solamente se había dado cuenta desde que dormía con novia. La novia decía, oye, en las noches tiemblas o no sé qué pasa, entonces va con Hammer, lo revisan. Hammer también sabe que los sueños, el contenido onírico mental, es una dimensión importante. El modelo de Hammer tiene muchas dimensiones, algunos se han olvidado de que tiene muchas y solo van al orgánico y ya, y se olvidan de las otras. Entonces Hammer le pregunta, a ver, ¿y tú qué sueñas? Pues sueño con un Papá Noel. Ah, un Papá Noel. Sigue tirando del hilo, porque hacer diagnóstico con Hammer, tú puedes hacer diagnóstico en esas 5 áreas. Y luego puedes hacer tratamientos en esas 5 áreas. Entonces, si en la primera ley hay psique, cerebro y órgano, este caso, el Papá Noel, Hammer usa un recurso conductual. Y a mí, en mis esquemas, si solamente me hablas de 3 dimensiones y actúas en la conducta, pues debería también tener lugar la conducta. ¿Cómo actúa en lo conductual? Sigue tirando del hilo y le dice, a ver, Papá Noel, ¿y qué te ha pasado con Papá Noel? ¿Has tenido algún problema en la infancia o qué pasó? El chico se le prende el foco y dice, pues sí, de pequeño, a los 6 años, mi padre me dijo que si no me portaba bien, vendría el Papá Noel y me llevaría con él, me secuestraría. Y un niño de 6 años quedó traumatizado por eso. Cada vez que se iba a dormir, algunas veces con ese miedo se iba a dormir, de alguna manera entraba un poco en solución y ¡pum!, epicrisis de movimiento impedido. Sabemos que la corteza motora en fase curativa puede dar epicrisis de motricidad, por eso le llama la crisis epicrisis, por la crisis epiléptica, que es en fase restaurativa o curativa. Entonces se da cuenta de toda esa estructura Hammer y se da cuenta de que ese muchacho de 19, 20 años conservaba ese miedo desde los 6 y que hablando y todo eso estaba muy bien, pero le recetó un acto conductual. Le dijo, mira, lo que vas a hacer es, vas a decir a un colega tuyo que se vista de Papá Noel y que un día que tú no sepas qué día, toque la campana por fuera de tu casa y tú sales corriendo y le metes una paliza. Esto es muy Jodorowsky, ¿eh? Sí, lo es muy Jodorowsky, muy ericksoniano y es Hammer. Entonces, Ericsson trabaja así, tipo a lo Jodorowsky. De hecho, Ericsson es previo a Jodorowsky. Bueno, en este caso es Hammer haciendo Hammer, sí. Pero haciendo cosas conductuales. O sea, hablando, le receta. Entonces, ¿qué pasa? Al consciente, inconsciente y a todo el pack de ese muchacho que conservaba un miedo de niño de 6 años que lo fue arrastrando y lo fue conservando, con ese acto no le tuvo que contar o explicar que él ya es mucho más grande que Papá Noel y que Papá Noel ya no lo va a secuestrar. Ese acto sirvió para romper ese chip. Después de ese acto de risas y de pegarles una palicita y la sorpresa, porque él usa que sea por sorpresa también.
y que tú ya te impongas, todo eso ya no le tienes que contar. Hace que el animalito interno se oponga y venza a Papá Noel. Entonces, todo el sistema de ese muchacho hace que, bye, temblores nocturnos de epicrisis, durmiendo con la novia, bye, fuera. Entonces, en mi sistematización del modelo, conducta es importantísimo. Hammer hacía actos conductuales, ese es un caso de Hammer. Entonces, Erikson, volviendo a Erikson, un libro muy bonito es el de Mi voz irá contigo. Lo iba a tomar, pero bueno. Creo que es de... no recuerdo si es de Herder o de Paidós. Bueno, ahí lo buscan, lo googlean. Hay una versión en PDF por internet, pero está un poco mal traducida. Lo que suele pasar. Un becario de una universidad de aquí de Latinoamérica, no recuerdo el país, la pasó así y tiene así... Con el Google Translator, ¿no? El beta... Oye, no sé, pero ese libro a mí me abrió un montón la percepción porque Erikson tiene cosas muy originales para lidiar con problemas difíciles, tiene también situaciones cómicas. Y se llama el libro Mi voz te acompaña, ¿no? Mi voz irá contigo. El autor es Sidney Rosen, lo iban a publicar entre los dos, pero Erikson falleció antes de poderlo concluir y Sidney Rosen continuó y sacó el libro en solitario. Pero al principio el proyecto era que fueran los dos coautores. Entonces, ¿qué pasa? Hay casos donde nos hemos dado cuenta que es más fácil, más divertido para todos no contar Hammer, pero aplicar cosas bajo Hammer, recetar cosas conductuales, decir, ¿por qué no le haces así, así y así? Y a veces todos cuando empezamos éramos venía alguien en el consultorio y le contábamos las 5 leyes y le decíamos, Hammer, un señor que su hijo Dirk fue asesinado, y la gente, tú vas con un homeópata y no te cuentan la vida de Hahnemann, de cómo... depende de qué homeópata vayas, ¿Cómo? Depende de qué homeópata vayas. A mí, como vengas a verme, te meto unas palizas. Entonces, algunos que estamos incorporando Hammer y Erikson y no nos sentimos esclavos del sistema. No, ¿cómo se llama? Herejes, porque luego hay gente que eres un hereje. Bueno, Hammer no era ningún hereje por no hablarle de su hijo Dirk a todo el mundo. Al tío del Papá Noel. O sea, lo escuchó, le dijo, así, pum, hazlo. Y ya. Ni siquiera Hammer contaba las 5 leyes a la gente que le iba con él. Nomás contaba lo necesario para entender. Y entonces algunos estamos resolviendo casos, acompañando casos, usando Hammer sin mencionar a Hammer, no porque no sea importante, sino porque lo más importante es tomar a la persona. Hammer decía que esto era para terapeutas o médicos de manos calientes. De manos calientes es tomarle la mano a la persona, tocarla, mirarle a los ojos, contarle algún chiste, algún chascarrillo, que se ría, a ver, ¿cuál es tu problema? Y escuchar y decir, y proponer cosas probablemente de cualquiera de los 5. Bueno, las del cerebro son muy difíciles, actuar directamente en el cerebro porque necesitarías tecnología, pero de las otras 4, cambios en el entorno. Yo, por ejemplo, una vez me tocó una muchacha embarazada que cada vez que tenía una hija de otro papá ya, cada vez que sonaba el teléfono con el ex, pasaba y había luego síntomas, ¿no? Entonces le dije, a ver, ¿no puedes hacer que ahora, cuando vaya a buscar, eso para mí sería algo conductual y entorno, no puedes decirle a tu hija y al papá de tu hija que ahora en estos momentos tú necesitas tu intimidad y que mejor le llame a tu hija de 10 años para ponerse de acuerdo sin que tú hables con él sobre la hora de recogida? Si tú puedes delegar esa conversación, cuando suene el teléfono ya no vas a percibir de esa manera. Entonces eso es un pequeño cambio dentro del mapa de ajedrez de lo que es el modelo, que es un cambio de, oye, no le puedes decir al otro que actúe así. Es un cambio en el entorno para mí. Y los síntomas también mejoraron y
Y también le puedes hacer una visualización y que haga, y bueno, se pueden muchas cosas. Cada quien usa los recursos que tiene y todos somos como un manitas con su caja de herramientas, y si solamente tienes un destornillador, un desarmador, ¿cómo se llama en castellano? Destornillador. Sí, es que a veces mezclo catalán, castellano, mexicano, todo. Si tienes 2 herramientas, pues tira millas con esas 2, pero si tienes otras, pues qué bueno. Y a veces te falta una herramienta y puedes, batallándole mucho, sacar un tornillo con unas pinzas. Lo puedes hacer dándole vueltas, pero si tienes un destornillador estrella o un plano, pues mucho más rápido. Entonces, con Ericsson estamos viendo algunos que es de otra manera. A mí a veces elegante, a veces muy bonito, y es trabajar con el inconsciente. Y bueno, a mí me apasiona. Estoy preparando un librito de casos Ericsson Hammer. No sé cuánto tiempo vaya a tardar. Pero... Cuando lo tengas acabado, avísame y lo presentamos. Va, súper. Oye, Franju. Sí. ¿Te miras las intervenciones de la gente a ver? Mira, ya han compartido el enlace para descargar el libro. Yo estaba hablando contigo y se me fue todo el rollo de revisar aquí. Sí, el derrumbamiento de existencia también se le llama al programa. Yo nunca había escuchado que se llamara así. Yo creo que no sé si se refiere al de túbulos. A ver. Es que aquí en el ordenador que está hoy no puedo ver las preguntas, entonces aquí tengo otro. A ver, alguien me pregunta aquí polio y rabia y Julie Hense. A ver, con esto, yo por ejemplo en el curso que he dado de seno y que también está colgado unos vídeos ahí en plural, hablo y toco ese tema porque y estoy respondiendo a su vez. Si a mí me dicen cáncer de seno, no tengo ni idea. Tengo que saber distinguir si es conductos o glándula, porque son cosas diferentes y hay recomendaciones diferentes. Todo es un mundo. Es como si te dicen, piensa en un color. Pues sí. Para que lo que nos estén escuchando lo entiendan, si es de glándula, sería de esos que crecen cuando estás emparanoiado. Sí. Y si es de conducta, ya está creciendo en fase restaurativa, pero ha sido por situaciones diferentes, están controlados por áreas cerebrales diferentes, es otra cosa. Entonces, muchas etiquetas no nos dicen mucho, porque a veces hay etiquetas que son un conjunto de síntomas y unas personas tienen el síntoma 1, 2 y 4 y otra persona tiene el síntoma 5, 6 y 8, porque en cuadros, etiquetas, síndromes y ese tipo de cosas son consensos humanos que en algún momento determinado un grupo de señores se juntaron y dijeron, esta lista de síntomas, si alguien de esta lista de 15 tiene 3, vamos a llamarlo que tiene bla, bla, bla. Y tú puedes tener bla, bla, bla teniendo 3 de esa lista y otra persona tiene otros 3 y otra persona otros 3 y los 3 tienen bla, bla, bla y cada quien tiene cosas diferentes. Claro. Entonces aquí, polio, rabia, hay que revisar los síntomas, las etiquetas, incluso hay diagnósticos por escrito de médicos que bajo el diagnóstico diferencial en 5 leyes los tenemos que filtrar y decir, a ver, ya estoy leyendo el papelito, pero ¿qué tiene la persona? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué hallazgos? Los hallazgos sí, una cosa son hallazgos y otra son interpretaciones de. Entonces aquí no hay una respuesta. Mi propuesta es, cuando tenemos preguntas está genial, porque significa que queremos un poco más.
puedo responder preguntas, pero también me gustaría invitar a que las respondan esas personas. Yo cuando verdaderamente he aprendido, sí, en las fases más iniciales que estudie cualquier cosa es preguntando y que otros me respondan, pero preguntando y yo buscando mi propia respuesta, ahí también se descubre mucho. Pero para eso no tienes la respuesta hoy, aquí, en este momento, en esta hora. A lo mejor te tardes meses, a lo O mejor años. te tardes años, y está bien, es un camino. Entonces, ante un cuadro, nos vamos a los síntomas, y a los síntomas vemos qué cosas tiene, en qué fase se encuentra, qué cosas podemos hacer para que sobrelleve mejor la fase en la que se encuentre o para que pase a la siguiente fase, y cómo atender. Si hay un cuadro que tiene 3 o 4 cosas, ¿cuál es la más importante o la más urgente de atender? Ajá. ¿Qué cosas también podemos prevenir que ocurran? Por ejemplo, en caso de senos, sabemos que si después de una cirugía se ha ido muy bien y tenía ganglios activos, si la cirugía ha ido muy bien y tenía ganglios activos, se relaja y pueden entrar en solución y pueden generar dolor después de la cirugía. Entonces, sabiendo eso, ¿es bueno que te quiten o no los ganglios? Pues ya no es que sea bueno o malo, es la mujer va a poder resistir que después de la cirugía le duela, se le hinche, y va a pensar positiva o negativamente si eso ocurre. Entonces, ya estamos en perspectivas que desde la alopatía no están. Si quitan así por protocolo todos los ganglios, a veces quitan ganglios que no estaban activos. Y a veces va bien que te los quiten, porque si no te los quitan y luego te superinflamas de un ganglio en la axila de donde te han hecho la cirugía y te superpaniqueas y luego va y te dicen que ahora es metástasis en el ganglio vámonos. Ya estamos. Entonces, el sí y el no de cualquier cosa depende de el nivel de comprensión que tengamos del modelo. Y no podemos ser radicales de todo sí, todo no, porque para cada persona son cosas diferentes, porque tiene activaciones diferentes, en niveles diferentes y manera diferente de percibir el mundo. Y si yo estoy entrenado y sé que me va a brincar que se me va a inflamar y va a durar 3 semanas, y yo lo sé y me preparo mentalmente para la posibilidad de, si lo vivo, lo puedo vivir y me puede ir perfecto, pero también luego lo puedo vivir que sea más difícil de lo que hubiera imaginado, y también la lías parda. Entonces, cuanto más estudiamos, más complejo nos damos cuenta que es, sí. Y más artístico nos damos cuenta que es, porque es el arte de qué digo, qué hago, qué callo, qué le recomiendo, Es el arte médica de toda la vida. Sí, pero hablaba del ars médica. Claro, pero sin ser yo no soy médico, bueno, por ejemplo. Pero es igual, no hace, lo de los médicos es previo hablar del ars médica a la licenciatura de medicina. Claro. Esto, y bueno, con la situación actual, puede que gente active tálamo, claro que puede. Gente ahora probablemente está en fase activa también de pulmón. Solamente los que tengan miedo a morir, los que no. Sí, yo tengo la teoría de que ahora, cuando la gente que ha trabajado en hospitales, enfermeras, empiecen a relajarse. Sí, pues tú ya conoces un poco Hammer, por lo que veo, ¿no? Bueno, sí. Pero estás hablando tú, tío. Sí, no, ya sé, yo soy un parlanchín. Eso es la constelación mito también, de estar así, bla, 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 bla. Y todos los que somos conferenciantes, speakers, raperos, cantantes, pasamos de una constelación a otra, todas las personas. Algo también, bueno, no sé si ya estamos súper pasados de tiempo o si vamos bien. Llevamos 1 hora 3/4 aprox. Casi las 2, ¿verdad? Bueno. Algo que algunas corrientes pensaban es, a ver, Hammer decía que el cáncer no es ni bueno ni malo, tiene función y necesidad de ser, quinta ley, sentido biológico. Las constelaciones también, algunos pensaban, bueno, los microbios no son ni buenos ni malos, tienen su función de ser. Ver al cáncer o al microbio como algo negativo es no ver la quinta ley. Y las constelaciones también. Hay gente que
gente muy incipiente en este modelo que pensaba que las constelaciones solamente eran los locos o la gente muy, muy paranoica, pero en las 5 leyes, el modelo en el que la rama, o sea, el tronco es Hammer, yo estoy en una rama, yo no puedo ser Hammer porque solo hay uno de Hammer y ese ya no está. Entonces todos los demás estamos en una o en otra rama o en varias, pero pensar que somos el tronco, vaya ilusión, por favor. Hay algunos que piensan que son el tronco, pero está bien. Entonces, algunas ramas piensan que las constelaciones cerebrales es algo pues, solamente... En la rama en la que yo estoy vemos que las constelaciones en todo momento estamos en una o en otra. No puedes escapar de estar en una constelación, al menos en la corteza territorial, porque o estás deprimido o estás maníaco, o estás hablando o callado, o estás... O sea, no puedes huir de tu cerebro a menos de que te mueras. ¿Tú o a crees lo que mejor... es posible no tener una constelación cerebral en la sociedad moderna actual? No, es que ni siquiera un animal en estado salvaje no está en ninguna constelación. O sea, estamos constantemente de una a otra. Personas y animales. Porque los programas están activos en todo momento en una fase o en otra. Y hemos interpretado que solamente es algo súper dramático, vivido en soledad, en condiciones... Pues sí, esa es la definición de la primera ley del Hammer de los 80 y pico. Pero yo creo que todos tenemos cantidad de focos en todos momentos, en unas intensidades, en otras. Ahora me llama mi esposa y estoy escuchando y mi esposa está en mito, hablando, operación mito. Yo estoy así como, en depresión, o entro también en mito agresivo. O sea, mito es, bueno, la corteza territorial constantemente estás en alguna, o sea, no digo que todas las constelaciones estén en todo momento, pero al menos de la territorial es imposible escapar de la corteza territorial. Siempre hay algo ahí. Y nos vamos constantemente autorregulando. Ahora, cosas que también son útiles y sirven. Sabemos que la vagotonía se da todas las noches cuando te duermes. Bajas un poco de intensidad de lo que sea que traigas. Al día siguiente las cosas se ven de otra manera. Qué bonito. Tú pensabas que lo que te pasó hoy o lo que mañana piensas que mañana seguirá igual de catastrófico, te levantas al día siguiente y no era para tanto. Eso mismo lo podemos provocar nosotros fisiológicamente en casa durante el día. Yo, por ejemplo, llevamos un tiempo meditando de vez en cuando, entre alguna meditación en la mañana, otra al mediodía, algunas veces hacemos 3, otras veces 2, otras veces ninguna, no importa. Pero creo que lo bonito de conocer este modelo es aprender a vivirlo, aprender a explorarlo, darnos cuenta de que Hammer no solamente es algo de condiciones dramáticas y súper... es vital. Cada día un estornudo, cuando estornudan... Yo veo a mis perritas y sé cuándo estornudan y sé mentalmente qué han pensado para que estornuden y sé en qué momentos estornudan y además... Cuando te das cuenta de las reacciones, de dónde vienen, te das cuenta de que de golpe empiezas a estornudar tú mismo. Claro. Y te ves estornudando y dices, hostia, anda, mira. Y al final es como una radiografía de ti mismo. Claro. Eso bueno, hay una rama que se llama cibernética es multidisciplinar. Es de biología, de ciencias exactas, de filosofía. Bueno, la cibernética es el estudio cibernética, de cómo los mecanismos electrónicos y con los animales, la biología, cómo... emular uno a otro, ¿no? Sí, se pasan de una... Es algo multidisciplinar y la cibernética de segundo orden es el segundo nivel de cibernética. Tengo que repasar más esas definiciones, pero en realidad la retroalimentación es algo importantísimo en cibernética porque es cuando tú tienes un circuito normal, el electrónico, puede tener una función, pero si haces que se retroalimente a sí mismo, esa misma retroalimentación hace que cada vez sea más fino en sus movimientos, porque ahora me estoy pasando, no, es un poquito menos, un poquito más, y cuantos más ciclos de retroalimentación pasen,
si tienes bien diseñado el circuito, mejores resultados va a tener. Sí, Porque para que un robot tome un teléfono necesita identificar cuándo cierra y cuándo para de cerrar. Y si cierra de más, rompe el teléfono, si cierra de menos, se le cae. Entonces, ese mismo proceso y nosotros como seres humanos conocer este modelo, estornudar, entender, y cuando llevamos años viviendo las 5 leyes, todas las retroalimentaciones hacen que te van puliendo, vas entendiendo y vas... Cuando también sabes un poquito de constelaciones avanzadas, dices, estoy en esta, ahora estoy en esta otra. Sí. Yo esta mañana mismo me decía, he salido de la ducha y digo, ala, tío, yo soy zurdo. Digo, tío, estás maníaco. Y entonces rápidamente he dicho, ¡bum! ¿Qué escenario tengo ahora mismo? Claro, tengo varios frentes abiertos. Claro. Ahora no me puedo permitir estar en zurdo. Pásate a diestro. Y ¡pac! Ha sido esta mañana justamente que me he dado cuenta que estaba a diestro. Claro. Y pues lo bonito de esto y de la retroalimentación es que cuando más sabemos, cuando más vivimos, lo pequeño, lo grande se entiende mejor si antes has vivido muchas cosas pequeñas. Exacto. Si te pasa algo grande. Y con las pequeñas te vas... Claro. Vas cogiendo familiaridad y cuando y es más difícil que se empeoren las cosas cuando ya llevas un tiempo ahí viviendo con estas gafas puestas. Yo en realidad digo que son unas gafas para ver el mundo. Te las puedes quitar y puedes ya otra vez entrar a la Matrix, o te la puedes poner y ves la Matrix subyacente como Neo cuando ve el código y ve las letras y los números que bajan. Oye, me encanta. Estás usando unas metáforas que me están encantando. Te hago la ola, ¿eh? Me gustan mucho las metáforas, porque creo que es el camino. Es el camino para que las entiendas. Del equivalente a las letras de Matrix. Sí. Hammer es las gafas para ver las letras de las enfermedades y los comportamientos mentales extraños. Y para eso es brutal, es que es una maravilla. Oye, mira a ver si hay alguien más. Porque llevamos 2 horitas. Sí. Bueno, son 23. Bueno, pues creo que no hay recomendaciones de vídeos, de páginas, pero preguntas veo, bueno. Oye, Franju, te tengo que decir una cosa, tío. Sí. Y lo digo ahora que estamos tú y yo solos, que no hay nadie. Yo creo que es de las conversaciones sobre Hammer más chulas que he tenido. Pues te agradezco. Y me parece que, como introducción al mundillo de Hammer, esta charla que hemos tenido puede estar muy chula. Pues muchas gracias. Yo la voy a colgar en mis diálogos. Este creo que es el 009. Va a estar disponible en Facebook y en YouTube. Tardaré, no sé si un día más o menos, porque debo la de Luis, que tuve ayer con Luis. Debo editarla y subirla. Esta también la voy a subir, pero en orden la voy a subir. Mañana tengo otra con Rodrigo Amezquita del MMS o dióxido de cloro y la terapia breve, porque nos hemos dado cuenta que no sirve ser radicales y que Hammer es ver la Matrix, 10 minutitos, pero... estirémonos 5 minutitos sobre el MMS, pero 5 minutitos. Sí, yo no sé. O sea, el experto es Rodrigo, pero Rodrigo tiene casos de éxito en el mundo veterinario. Tú en un mundo veterinario no le puedes dar un placebo a un Mira, animal. Mi compañera, mi socia durante los últimos 10 años es veterinaria y ella está cansada de utilizar Hammer en perros y en gatos y la homeopatía en perros y en gatos. Y a ella el MMS le ha dado soluciones. Ella dice es limitado. Yo no he conseguido convertirlo en milagros, pero para casos puntuales y para cosas muy concretas funciona de coña. Yo, por ejemplo, lo que siento es, y es mi manera de ver esto, ver las gafas no te implica luego qué haces o qué dejas de hacer. O sea, y la gente que dice, no, es que Hammer es... No, tú ves el código y no puedes ser negacionista de todo lo demás. Es que todo lo demás también existe y funciona en una fase y en otra. O en otra. Exacto.
Y a lo mejor puede también generar efectos Los que secundarios. quieran ver la charla tuya sobre el MMS, ¿dónde tienen que ir? Es mañana en Instagram, en directo. Ya está en Paradigma Consciente, tanto en Instagram como en Facebook pueden ver el cartelito. Mañana 22 horas de España, 3 de la tarde México, 5 de la tarde Argentina. Vale. Y estará colgada. Estará colgada también un día o dos después, dependiendo de lo que humanamente pueda ir editando vídeos. Para que encuentren a Luis contigo, ¿dónde podrán ir? También en Facebook y en YouTube. Vale. No está ahora porque hoy tengo que sacar todo humanamente. Ojalá tuviera un equipo yo así de gente echándome la mano, pero bueno. Creo que para concluir, agradecerte un montón. Yo decir que es mi manera de ver Hammer y no pretendo que la comparta a todo el mundo, ni que todo el mundo esté de acuerdo, ni nada. Creo que es bonito que cada quien se haga su mapa, su modelo. Y que encuentre su forma de operar con ese mapa, ¿no? Exactamente. Y operar, se puede operar de muchas maneras. O sea, tener unas gafas no te impide hacer otro deporte con una vela, ir en bicicleta, es que no te impide nada. Puedes hacer vela y esquí. Sí. Y correr por la naturaleza, ¿no? Entonces con Hammer puedes hacer Ericsson, MMS o no, cirugía o no, risoterapia o no, 1000 cosas o no, y no dejas de usar Hammer. Si lo usas y si lo sabes. Mira, si luego lo ignoras y ya estás haciendo otras cosas. Nunca me había planteado lo potente que podía ser la risoterapia para resolver unos colectores. Yo tampoco, yo lo minimizaba. Es que muchas veces la ignorancia nos hace... Yo primero, o sea, yo pensaba que, bueno, sí, Patch Adams, qué bonito, sí, jaja, pero las 5 leyes son más importantes que Patch Adams. Pues a lo mejor Patch Adams te puede ver la película o tener al propio Patch, que es un tío muy diferente a Robin Williams, te puede hacer otras cosas, y conocer el modelo y ver las gafas no es casarte con las gafas, pero para ver. No, las gafas no caminan por ti. Pero es que además Hammer no te establece una terapia, te dice, mira qué gafas. Más o menos te dice que la terapia es tu propia naturaleza, la naturaleza hace todo, y sí hace todo, pero también hay cosas que se pueden quedar trabadas por tu propia percepción. Yo le llamo percepción, para mí la percepción es la clave. Y una persona optimista tiene más posibilidades y una pesimista tiene sacos o costales extra y va mucho más lenta y rezagada. Y las metáforas a mí me sirven para cosas. Desde hace tiempo me gusta mucho usar las metáforas porque se usan en muchos contextos. Casi todas las culturas las usan para explicar la creación del mundo, para explicar cualquier cosa. No hay sistema educativo que no use metáforas. Aquí en México explicas algo y te dicen, ¿me lo puedes poner con manzanitas? Es una metáfora para pedir que expliquen las cosas de manera metafórica. Qué buena expresión. Y para mí, Hammer y todo lo que me he hecho enfrente, trato de buscar siempre la metáfora más simple, más apegada, acotada, siempre entendiendo que es una metáfora y que la realidad es más compleja. Yo también soy muy metafórico, ¿eh? Pues muchísimas gracias por un placer, la invitación.